Hola, muy buenas. Soy Iván Alonso, licenciado por la Universidad de Santiago y profesor de instituto en la provincia de Pontevedra. Precisamente por esta tarea estoy aquí para hacer un vídeo explicativo sobre las teorías de la estética de Walter Benjamin para mis estudiantes. Aunque como esto es una plataforma abierta, cualquier persona que haya accedido a este vídeo es también bienvenida para ello. Seguiremos para este tema básicamente el estudio introductorio publicado en un libro llamado Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, publicado por la editorial Balsa de Medusa en el año 1999, segunda reimpresión. Pero antes vamos a hacer una pequeña reseña biográfica. Walter Benjamin nace en 1892 y muere en 1940. Durante su vida fue filósofo, crítico literario, ensayista y traductor. Se matricula en la Universidad de Filosofía de Berlín en 1913. Justo al año siguiente estalla la Primera Guerra Mundial y aunque inicialmente pensaba alistarse, finalmente se consideró pacifista y se mantuvo al margen de la contienda y fue continuando con sus estudios. En 1915 se va a la Universidad de Múnich, donde conoce a Rainer Maria Rilke, el gran poeta alemán, una figura de tamaño colosal, comparable, por ejemplo, al famoso Goethe. Eh, y también conoce a Gershom Scholem, una figura quizás no tan conocida popularmente, pero fue un filólogo e historiador israelí bastante especialista en temas de mística judía, lo que generalmente se conoce como la Cábala. Como la figura de Walter Benjamin era también judía, la manera o las interpretaciones del propio Scholem afectaron no solo a la vida o al pensamiento judío del propio Walter Benjamin, sino a cierta influencia que luego veremos en su propia estética, conectada con la mística. No mística judía, pero cierto tipo de mística. En 1917 él se va a la Universidad de Berna, donde finalmente concluye sus estudios y realiza su tesis del doctorado bajo el nombre de El concepto de la crítica de arte en el romanticismo alemán. Una tesis que todavía a día de hoy está publicada en castellano y se puede consultar. En 1933 se consuma el cataclismo de los nazis y tras llegar al poder Hitler empieza a perseguir a los judíos. Por ese motivo, tanto el hermano de Walter Benjamin es recluido en un campo de concentración por mucho tiempo, motivo más que de sobra razonable como para el propio Walter Benjamin poner pies en polvorosa y marchar de Alemania. El propio Walter Benjamin al final consigue también una corta estancia en Dinamarca gracias a una excepcional amistad con Bertolt Brecht, el famoso dramaturgo, o sea, director de obras de teatro alemán, pero finalmente pasa la mayor parte de su vida en París, o sea, los 7 años siguientes hasta 1940, aunque también la vida en París para sus condiciones se compañían en algo bastante costoso y difícil de pagar. Pero lamentablemente, exactamente en 1940, Hitler y los nazis entran en París. La toma de París por Hitler cambia completamente el panorama. Walter Benjamin tiene que huir. Llega a entrar en España y allí mismo, en el primer puesto fronterizo, la policía española le detiene porque aunque los contactos de Walter Benjamin le habían proporcionado un salvoconducto o un pase para entrar en España, no lo tenía para salir de Francia. Esa diferencia burocrática hizo que la propia policía decidiera retenerle a él y a otras personas con las que él estaba viajando en un hotel en esa ciudad de Portbou. Tuvieron que esperar allí por algún tiempo, pocos días, mientras el propio Walter Benjamin sentía el aliento de los nazis en su nuca. Tanto fue la situación tan apremiante que Walter Benjamin veía que en algún momento le iban a capturar y que tendría que pasar el resto de su vida en un campo de concentración, cosa que para él no tenía ningún sentido. Así que decidió suicidarse. Así que el 27 de septiembre se toma una morfina
que le causa la muerte. Desde entonces se puede visitar, y hay un monumento allí exactamente en Portbou, en memoria del filósofo Walter Benjamin. Pasemos entonces a hablar ya de la filosofía, de la propuesta. Como comentábamos anteriormente, lo vamos a hacer desde la obra colectiva titulada Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, publicadas por Balse de Medusa en 1996, aunque trabajaremos con la segunda edición de 1999. En su volumen 2, el autor Gerard Villard se encarga de hablarnos de Walter Benjamin y le pone el título de Walter Benjamin, una estética de la redención. Al principio de esta obra, al principio de esta pequeña reseña, el propio autor, Gerard, considera que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, como podía suponer. Una primera etapa más teológica, con el concepto de crítica romántica, algo muy conectado precisamente con lo que fue su primera tesis doctoral. Recordemos el concepto de la crítica del arte en el romanticismo alemán. Por eso la idea de crítica romántica está ahí, además de la idea de un mesianismo o la idea de la función del arte como la función del crítico como salvación del mensaje oculto en la obra de arte. Hablaremos un poco más sobre eso. Una segunda etapa va más de un compromiso político radical. Esa es una etapa en la que él ya tiene contacto y acceso a las nuevas, tanto a nuevas formas artísticas, sobre todo hablamos de la fotografía y del cine. Y por último, una última etapa donde lo que hace es un poco algo que se llama autonomía, la denomina autonomía estética, y que todavía guarda conexión con esa base teológica en la que se fundamentaba o la que se apoyaba en su primera etapa. Lo más importante no son en sí las etapas, sino que podamos proceder a hablar de cada uno de estos puntos. Walter Benjamin era ante todo un crítico de literatura, un crítico de arte, un crítico de cine, y su tarea de la crítica estaba conectada con tres aspectos: la literatura, la filosofía y el arte. Esto tenía implicaciones muy grandes, porque para él esta conexión entre la literatura y la crítica hacía que su propia concepción de estética estuviera impulsada por los problemas de la literatura. Esos problemas de la literatura, por ejemplo, podrían ser la crisis de representación, que era el hecho de pensar si las obras eran más fieles o menos fieles a la realidad. Otra opción era, por ejemplo, hablar de nuevas formas de experimentación, algunas conectadas, por ejemplo, con el uso de monólogo interior o la fragmentación temporal. Esos son problemas de literatura. Pues bueno, él era capaz de trasladar ese tipo de problemas de literatura pues a problemas del arte, que son cuestiones que se perciben a través de la visión, pero él entendía esa visión como formas de lectura, al mismo tiempo que entendía la imagen como una forma de escritura. Entonces, esa es la parte de la conexión importante entre literatura y arte. Esas dos, cómo se vehiculan o cómo se articulan y cómo se conectan. Y esa es la razón de que sea importante mencionar que su implicación o su conexión literaria haya afectado a su concepción o pensamiento estético en el arte. En segundo lugar, vamos a hablar también del arte en sí. Y cuando hablamos de la crítica del arte, lo interesante es lo que antes ya comentábamos de esa concepción mesiánica, de una especie de Mesías. En este caso, el Mesías es el propio crítico. Lo hace no con delirios de grandeza, sino con la honestidad de reconocer que es tarea del crítico, de cualquier crítico artístico, ser capaz de entender esa obra, de interpretar esa obra y de extraer los sentidos ocultos de esa obra, porque solo de esa manera puede
podemos salvar esa obra, podemos liberarla del sentido, podemos redimir la promesa de felicidad que existe en esa obra. Intentaré explicarlo de otra manera. En el año 2007, Peter Greenaway, uno de los mayores directores de culto británicos, de todos los más grandes de la historia, estrenaba la película Night Watching, La Ronda de la Noche, basada en un cuadro homónimo de Rembrandt. A simple vista, el cuadro no llama demasiado la atención y simplemente vemos a un montón de personas ambientadas con ropa de la época, allá por 1640, y no nos dice mucho más, porque no sabemos leer un cuadro. En este docuficción de Peter Greenaway se explica que lo que en realidad estamos viendo aquí, y son las pistas de un asesinato. Este es uno de los ejemplos a los que Walter Benjamin se refería. El crítico tiene esa tarea mesiánica de ser capaz de entender y ver el significado de una obra y salvar el sentido para todos los demás. Si no fuera por los críticos de arte, quizás no llegaríamos a entender el sentido de esa obra de arte y se perdería. No tendría más valor que un montón de pigmentos sobre un lienzo. El concepto de crítica para Walter Benjamin se alimenta también de filosofía. La causa o la razón para la pista para llegar a esta idea es entender que todo fenómeno estético no se puede comprender en términos de sujeto y objeto, tal como lo acaba de demostrar Peter Greenaway, porque nosotros no llegamos a conocer esa obra. Aunque la explicación es un poco más profunda que el ejemplo que acabamos de ver. Porque lo que según dice el propio Walter Benjamin, antes de todo sujeto hay lenguaje. Cuando queremos decir eso, queremos decir que un sujeto es un conjunto de pensamientos, pero esos pensamientos están sobre la base de un lenguaje. También pasa lo mismo con ese objeto. Y ese objeto también está sobre la base de un lenguaje, sobre todo porque hablamos de objetos creados por el hombre, no son objetos naturales, y esa creación está mediada por un proceso consciente siguiendo unas reglas, una especie de lenguaje, ya sea en este caso un lenguaje artístico, una mezcla de colores, una composición, una profundidad, una intención, y también el propio lenguaje o la propia conciencia del autor es la que guía para llegar a ese punto final. Con lo cual, no es tan sencilla la interpretación, al menos de un espectador de una obra, porque no es algo tan cerrado como esa relación de sujeto-objeto, porque antes hay un lenguaje. Pero entender también esto del lenguaje quizás es un poco más complicado. Por lo siguiente, cuando hablamos de lenguaje, quizás nosotros a menudo pensamos en un tipo de lenguaje designativo. Por ejemplo, decir que una mesa tiene 4 patas. Hay mesas de 3, hay mesas de 1, pero si digo que esta mesa tiene 4 patas, sabemos que acabamos de dar un valor o una descripción de una mesa. Y en este caso, el lenguaje cumple su papel de manera perfecta y absoluta. Sin embargo, hay veces en los que es más complejo llegar a estos significados o captar estos significados. El ejemplo al que se refiere aquí en el texto Gerard es el de los textos judíos, por ejemplo, de la Torá. Los propios judíos realizan de manera habitual interpretación de los textos, lo que se conoce como exégesis. Las exégesis bíblicas son procedimientos de interpretación de los textos sagrados. ¿Y por qué se interpretan? Pues porque tampoco es un lenguaje designativo. Lo que dice no es exactamente lo que hay, sino que hay que interpretarlo. Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, vemos un poema, por ejemplo, como el de Rosalía, una vez tiven un clavo cravado en el corazón. Sabemos que no se refiere a un clavo real, que está de verdad anclado aquí como un trozo de metal que ha atravesado mi pecho. De lo contrario sería un tipo de poesía gore, pero es una poesía romántica.
con lo cual no se refiere a eso mismo. El lenguaje designativo no nos vale, que es propio de tanto la poesía como de la exégesis bíblica. Estamos en el terreno del lenguaje o la teoría expresiva del lenguaje. No es lo que dice, no es lo que designa, sino es lo que expresa o lo que quiere expresar. Hay más de lo que se ve de manera designativa, no en las instrucciones de IKEA, pero sí en cierto tipo de obras de literatura, así como también, por supuesto, en obras de arte. Y es precisamente por esa capacidad expresiva del lenguaje que podemos hablar de la verdadera naturaleza de las cosas en general. Y para poder hablar de esa verdadera, importante la palabra verdadera, esa verdadera capacidad o esa verdadera naturaleza de las cosas, tenemos el arte. En esa verdad está el arte, y el arte tiene esa conexión especial con la verdad. El crítico en sí no es alguien que hable de la verdad, sino que el arte habla a través del crítico. Es algo un poco místico lo que suena. Suena místico y es normal que suene místico. Lo que dice es que no es el crítico el que pronuncia un juicio sobre la obra, sino que es el arte mismo. O bien asume en sí la obra en medio de la crítica, o bien la repudia. Y justamente por ello, la tarea de la crítica es el cumplimiento de la obra, con esa idea final, de ese cumplimiento, como la tarea, como el objetivo, como el quehacer de la crítica. Es de esa manera como se entiende finalmente esa función salvífica o esa función reveladora que tiene el crítico de arte. Es el arte mismo el que, a través de la propia obra, emite su autojuicio, su propio juicio. Es algo extraño, pero claro, ahí está la complejidad de la tarea del crítico. No simplemente es una tarea subjetiva de decir esta obra me gusta o esta obra no me gusta, sino ser capaz de mirar con otros ojos, de leer con otros ojos, de percibir, de tener un lenguaje más allá de lo espontáneo y de lo natural, para ser capaz de interpretar, de hacer esa exégesis de la obra. Así pues, el arte asume o repudia la obra a través de la crítica, a través del crítico. Y el crítico es simplemente un medium, porque de lo que hablamos en el fondo es de esa verdad. Hablábamos y decíamos que el lenguaje es algo que nos permite, en este caso el lenguaje a través del arte, es algo que nos permite hablar de la verdadera naturaleza de las cosas. Y he ahí que la palabra verdad es tan importante para la crítica. Porque el objeto de la crítica filosófica es mostrar el contenido de verdad. La crítica busca el contenido de verdad de una obra de arte. Y el contenido de verdad se opone al contenido objetivo. Tenemos dos aspectos, verdad y contenido. Él incluso más adelante habla de para poder entender esta dicotomía, dice que las apariciones de la obra según su contenido objetivo y según su contenido de verdad unidos en la primera época de existencia de la obra tienden a distinguirse con el transcurso del tiempo, puesto que la última, el contenido de verdad, siempre se mantiene oculta, cuando la primera se destaca. Y esto nos lleva a que nosotros, para hablar de un contenido de verdad, es esa verdad oculta, que no es espontánea, que requiere un trabajo de un crítico para ser capaz de captar, de interpretar, de hacer esa tarea de exégesis en busca de esa verdad que está ahí oculta. Y aquí esto implica sobre la inmortalidad de la obra. Más inmortal, cuanto mayor sea su contenido de verdad y menor sea su contenido objetivo. Para terminar, hablemos
de dos aspectos más. Por un lado, hablemos del antisubjetivismo lingüístico. El nombre es un poco raro, pero simplemente se refiere a que la obra nunca no se entiende como un testimonio del autor. Eso de testimonio del autor o ese testamento del autor sería como ese subjetivismo del autor. Es decir, la obra no es en sí el testimonio o el testamento de alguien, no está ligada a esa persona, no es desde ese punto de vista hablamos de ese sujeto o antisubjetivismo lingüístico en tanto que es un medio de comunicación. La obra en sí es como decíamos antes, es un fragmento del lenguaje. Pero no es un antisubjetivismo lingüístico. Es decir, no es el testamento de un pintor o un escritor o de un escultor o de un director de cine o de un fotógrafo. No es el testamento de esa persona. ¿Por qué? Porque recordar que antes hablábamos de que nosotros el crítico en sí es un medium para exponer el arte o para llegar a la verdadera naturaleza de las cosas. Precisamente por esa razón, por esta historia de la verdadera naturaleza de las cosas, las obras de arte no se entienden desde la perspectiva de ese autor que lo ha creado, sino que en sí la obra de arte es un documento de la vida del lenguaje. Es decir, un testimonio del mundo per se. Simplemente este artista ha tenido la capacidad de leer el mundo, de entender el lenguaje del mundo y transcribirlo a través de una obra de arte. Pero ha sido, desde el punto de vista de Walter Benjamin, solo un medium. Realmente lo menos importante es el medium o la persona que ha realizado esa tarea y le confiere mucho más importancia al lenguaje que comunica esa obra de arte, ese elemento con la verdadera naturaleza. ¿Por qué? Por ese valor que está allí expresado, por eso que expresa la obra de arte y por eso que nos conecta con la realidad. La tarea del público, del espectador de una obra, no es simplemente un mero enjuiciamiento o una mera recepción. No se trata solo de decir si algo me gusta o no me gusta, no es simplemente algo tan banal, sino que según la perspectiva de Walter Benjamin, lo que se tiene que realizar frente a una obra de arte, lo que está allí inmanente, lo que está siempre allí, es ese amor. Y él utiliza la palabra amor y lo describe de la siguiente manera. Amor al objeto se debe a la radical excepcionalidad de la obra de arte y adopta como punto de parada el punto de inferencia creativa en que está confinada la percepción de la naturaleza, de lo bello o del arte. Ya por último, centrémonos ahora en la obra, en el último texto, que es la obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica. En este texto se refieren al concepto de aura, que es semejante al concepto de singularidad. Es sencillo de entender desde el punto de vista de Walter Benjamin. Toda obra de arte antigua tiene su propia aura como elemento singular, único e irrepetible. Es cierto que en la época clásica también existían copias de cuadros famosos, pero no tanto como lo que sucedió a partir de que irrumpió la fotografía o el cine. Con la fotografía tenemos un negativo y de ese negativo podemos hacer muchas impresiones, infinitas impresiones. ¿Dónde está ese valor único e irrepetible que sí reconocemos en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Está en el primer papel que hemos hecho después de revelar el negativo, está en la copia 5000, está en el negativo mismo, pero si del negativo no es un producto final, sino que es un producto que necesita una impresión en papel, entonces
esa primera impresión es el aura. ¿Qué diferencia hay entre la primera impresión y la impresión 500? Posiblemente valga lo mismo. Este problema es un problema que existió y que pudo ver Walter Benjamin que existía con este nuevo arte que tenemos, y veía que de una manera negativa se perdía ya esa singularidad de la obra. Con lo cual simplemente veía de manera negativa todo este problema que estaba pasando porque afectaba a la propia singularidad y excepcionalidad, unicidad, singularidad y al aura de una obra fotográfica o de una obra artística, cosa que no pasaba con otro tipo de obras. Y hasta aquí todo lo que podía contar. No espero no haberme alargado demasiado. Buenas noches.